Después de varios años, después del asesinato de su hermano más conocido como alias Doble Cero, Mauricio García, Antonio García, el hermano mayor de la familia García, de varios hermanos, decide romper su silencio, decide dar la cara y hablar sobre lo que significó la conformación, el funcionamiento y la estructura del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Cuál es el valor y la relevancia de esta información precisamente en este momento de la historia reciente del país? El bloque Metro funciona en Antioquia. El bloque Metro, según Antonio García, fue creado por el empresariado, por campesinos, dicen campesinos, de un sector del departamento de Antioquia. El testimonio que ustedes van a ver a continuación es el testimonio más cercano de quien fuera comandante y creador de las Autodefensas Unidas de Colombia en el país, de uno de sus creadores, Mauricio García, conocido como alias Doble Cero. El valor de este testimonio tiene que ver precisamente con que Antonio García, su hermano, responsabiliza al Estado colombiano del aniquilamiento de su hermano, de un complot para asesinar a alias Doble Cero, para asesinar a los miembros del bloque Metro, pero para que guardaran silencio, para que se llevaran muchas verdades de lo que fue su creación, su financiación a la tumba. De eso se trata nuestro episodio de hoy. Vamos a ver si ya estamos listos o si mandamos en este momento a un pequeño corte de comerciales, mientras que más gente en este momento está llegando a la transmisión y se sigue conectando. Entonces, en contados minutos, esta primicia informativa del tercer canal, pero mientras tanto, les voy a pedir el favor a ustedes de que se afilien al canal de YouTube, de que también nos den like en la transmisión que está por comenzar y que sobre todo compartan esta primicia informativa que en contados minutos vamos a rodar y vamos a poner al aire. Esta primicia informativa tiene dos partes. Un primer segmento de 50 minutos donde hay revelaciones importantes, pero habrá una segunda parte esta noche a las 8 de la noche con nuevas revelaciones más contundentes. Esta noche, un mensaje de quien fuera también uno de los mejores amigos del general de la República, Rito Alejo del Río, señalado en diferentes expedientes de los informes de verdad de este país, que lo señalan como uno de los fundadores, auspiciadores del proyecto paramilitar en Colombia. Mauricio y Antonio García fueron sus amigos, y esta noche, Antonio García, su amigo, le envía un mensaje contundente a Rito Alejo del Río e igualmente al expresidente Álvaro Uribe. Estamos hablando de un especial que va a tener dos partes. Esta primera de 52 minutos, donde Antonio García responsabiliza al exgobernador de Antioquia, después presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, del aniquilamiento del bloque Metro y de su hermano. Él es Antonio García, abogado, de familia de ilustres abogados antioqueños. La vorágine de la violencia colombiana tocó a la puerta de su familia, que poco a poco fueron involucrándose algunos de sus hermanos en la creación y gestión de grupos paramilitares en Antioquia. Antonio García es hermano de Mauricio García, más conocido como alias Doble Cero, fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandante del bloque paramilitar del bloque Metro. Alias Doble Cero le confesó a su hermano del alma, Antonio, los secretos del paramilitarismo en Colombia y concretamente de la creación del bloque Metro y la ayuda desde la gobernación de Antioquia
bajo la gobernación de Álvaro Uribe Vélez. A Antonio lo encontré una tarde hace pocos días en la ciudad de Medellín, en esa ciudad de la eterna primavera que guarda los secretos más grandes de la guerra del paramilitarismo en Colombia, de la última de tantas guerras en Colombia. Estoy con Antonio García, abogado, que en algún momento de su vida estuvo muy cercano a la creación y fundación del bloque Metro de los paramilitares. Es hermano del comandante, del que fuera comandante, legendario comandante del bloque Metro de las autodefensas o de los paramilitares, más conocido como Doble Cero. Y hoy ha decidido hablar para que el país conozca la verdad, como un aporte de él a la verdad. Pero voy a dejar que sea Antonio quien se presente, quien nos diga por qué ha tomado esta decisión. Y como siempre, y nuevamente Antonio, gracias por creer en mi trabajo, por confiarme este testimonio, y también yo tengo que decirte y reconocer gracias por el trabajo que has hecho también por la paz de Colombia y por la verdad de Colombia. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Holman. Sí, en realidad mi interés fundamental ha sido en los últimos años aportar un granito de arena para lograr la reconciliación en Colombia, como un homenaje a las víctimas de lo que fue conocido como el bloque Metro, y como lo dijiste ahora, de mi hermano, que era mi hermano del alma, pero fue su comandante y fue un gran victimario en este conflicto. Y finalmente tuve la oportunidad de acompañarlo en el último empuje que tuvo ese bloque como tal, después de que lo aniquilaron, ayudarlo a negociar o a acompañarlo en el tema de negociación que tuvo con el gobierno de los Estados Unidos de América, con algunos representantes de ese gobierno, y en esa época pues tuve oportunidad de conversar largo y tendido durante varios días con él sobre todo el transcurso de este bloque. Entonces mi interés ahora es la verdad. Yo sé que son cosas que verdaderamente son dramáticas y que pueden ser traumáticas para muchas personas, inclusive habrá que mencionar personas que finalmente se quejarán de que no hay pruebas pues contra ellos, o que hubieran participado de alguna manera, estuvieran vinculados con ese bloque o con algunos hechos, pero es la verdad. Antonio, ¿qué militares, qué empresarios, qué políticos dan origen al bloque Metro? Y si recuerdas la fecha del nacimiento, o si hubo alguna ceremonia especial, o de pronto algún comentario especial que te haya hecho tu hermano. Eso básicamente se dio durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, se dio con la aquiescencia del empresariado antioqueño, de buena parte del empresariado antioqueño, pero digamos que nombres propios, dejémoselo a la justicia que los identifique y ya los tiene, porque han sido, digamos, muy explícitos en nombrarlos, inclusive hasta el mismo Don Berna, Hasbún, el Alemán, en Justicia y Paz, y hay compulsas de copias que no han salido, no han funcionado, pero bueno, digamos que son nombres ya explícitos en alguna parte y los tiene la justicia. Pero gran parte del empresariado antioqueño estuvo presionando o motivando la fundación de un bloque de contención que ayudara a apoyar a las fuerzas militares pues, en ese trabajo paramilitar. Un momento importante o una persona importante en esto, y es Pedro Juan Moreno, que era el secretario de gobierno de la gobernación de Antioquia en ese entonces,
que era una persona extremadamente vinculada a estos movimientos, extremadamente vinculada a Carlos Castaño, extremadamente amigo de todos los jefes comandantes paramilitares, y se reunía con ellos tanto en Cristales, en el campamento de mi hermano, como en las fincas que tenía Carlos Castaño, o en Medellín. Inclusive entiendo que en la misma gobernación de Antioquia llegaron a reunir, como lo dijo en alguna oportunidad, creo que te lo digo a ti. Básicamente sí, tengo la certeza de que mi hermano me dijo muchas veces, y mi hermana Beatriz, que también era muy cercana a los militares en esa época, y a Carlos Castaño, que Pedro Juan Moreno era quien estaba pues detrás de toda la conformación del paramilitarismo en Antioquia y el bloque Metro concretamente. La gobernación de Antioquia, bajo la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, es el mayor impulsor de las convivir. Es decir, de lo que en su tiempo Naciones Unidas denunció como el involucramiento de civiles en la confrontación armada, y la historia demostró que fue y es así. Y para ese momento la mano derecha de Álvaro Uribe Vélez en la gobernación era Pedro Juan Moreno. Antonio, Pedro Juan Moreno se reunía con su hermano, siendo ya su hermano comandante del bloque Metro, y todavía Álvaro Uribe Vélez gobernador de Antioquia en este boom de las convivir. Mira, yo lo vi reunido 2 veces en mi casa, con la casa de mi madre, con mi hermano. Mi hermano en esa época no estoy seguro que fuera comandante del bloque Metro, pero sí era una persona de mucha trayectoria y de mucha importancia dentro de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Él fue prácticamente su fundador, y él prácticamente al lado de Carlos Castaño y de Vicente Castaño y de Fidel Castaño las estructuró militarmente. Entonces yo cuando vi a Pedro Juan en 2 oportunidades, reunido en la casa de mi madre y una vez en el apartamento de mi hermana, con mi hermano Carlos Mauricio y con militares, ya mi hermano estaba en la ilegalidad y ya era parte directiva, digamos, de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Tú alcanzabas a contar fuera de micrófonos cómo fue que empezó este reclutamiento en este sector de Medellín, conocido como La Sierra, creo que Santo Domingo, Sabio, inclusive que también reclutamiento de niños, entrenamiento, y que eso se devuelve y que terminan sacando a la guerrilla de este sector de Medellín, y que a raíz de eso, digamos, la guerrilla se empodera en la Comuna 13 de Medellín, y eso da pie a la Operación Orión. Cuéntanos, repíteme esa historia. Desafortunadamente, y no quiero ni quiero que se me sienta como una justificación en ningún momento de nada de mi hermano, es una cosa supremamente mala, perversa que hizo. Era un gran reclutador de niños y niñas para la guerra. Se lo recriminamos, hoy se lo recriminamos, en alguna época no lo hicimos en la familia y bueno, no lo teníamos muy claro tampoco, pero hay que pedir perdón por eso pues a las víctimas, y de hecho lo he hecho pues en algunos escenarios. Reclutar un niño para la guerra parece que es una labor supremamente fácil, porque los atrae mucho el poder, el uniforme, las armas, entonces se iban muy fácil, los llevaban a los centros de entrenamiento que tenía el bloque Metro, unos entrenamientos bastante duros y muy complejos. Los devolvían ya entrenados y como miembros del bloque a las ciudades, a Medellín, y en Medellín ya empezaba la confrontación con la guerrilla, con los milicianos de la guerrilla o los que eran afines a la guerrilla.
El cacique Nutibara, hasta donde yo recuerdo, lo lideraba Don Berna, alias Don Berna Joven. Incluso en Contraría hicimos un programa sobre el momento de la desmovilización del cacique Nutibara, pero usted pone al cacique Nutibara como un brazo armado de una oficina de sicarios, de una oficina de narcotráfico, de una oficina de cobro de cuentas, de secuestro, que es la famosa oficina, la oficina o la oficina de Envigado. La oficina de Envigado. ¿Cómo es esto? Sí, o sea, realmente lo que se desmovilizó en el mes de noviembre del año 2003 fue la oficina de Envigado como tal. Realmente lo que se llevó allá fueron unas personas que posaron de comandantes, pero que realmente eran parte integrante de esa oficina, y un montón de gente que reclutaron en las esquinas, en los barrios, en todas partes, que realmente pues no tenían ninguna preparación militar ni habían sido parte de esa estructura armada, de esa oficina, pero que los hicieron posar allá como gente del bloque Cacique Nutibara. Mucha cantidad de gente incurrió en ese tremendo error de defilarse para que el gobierno le diera un subsidio, pues como excombatiente. Inclusive en el oriente antioqueño también se dio eso con la desmovilización del famoso bloquero desde Granada, que era también parte de la estructura de Don Berna, pues quien se estaba realmente desmovilizando ahí, y un montón de personas que fueron filadas para efectos de la desmovilización. En muchas partes encuentra gente que no consigue trabajo. La única fuente de empleo que tiene por allá es Empresas Públicas de Medellín o ISA, en términos reales, y llegan allá, presentan su hoja de vida y finalmente llegan a la conclusión, cuando le hacen el análisis de seguridad, que fueron integrantes del bloque Cacique Nutibara o que fueron integrantes del bloque Héroes de Granada, y seguramente ahora también los que van allá que han sido desmovilizados de las FARC. Entonces no tienen el acceso al trabajo porque fueron parte de un movimiento armado. Entonces fue un error que le está costando mucho a la juventud y los tiene en el desempleo allá y aquí también. Tratando de sintetizar, el bloque Cacique Nutibara no era sino la oficina de Envigado. Eran reconocidos delincuentes, obviamente estaba Don Berna, estaba Danielito, estaba Job, estaba otro muchacho que era como el nivel de Danielito, Rogelio, que ahora está en Estados Unidos en su proceso de reconciliación con el gobierno de Estados Unidos. Y llegamos al punto en que el bloque Cacique Nutibara, o para usted me corregirá, la oficina de Envigado, entra en guerra con el bloque Metro de las autodefensas que dirigía su hermano, y hasta donde tengo entendido es lo que le termina costando la vida a su hermano. ¿Por qué la guerra entre el bloque Metro y el bloque Cacique Nutibara? Esa guerra se originó en el tema del control de la ciudad de Medellín. La oficina de Envigado, pues territorialmente, digamos, abarcaba todo el Valle de Aburrá y otras regiones del oriente cercano, y concretamente pues Medellín, y entonces el hecho de que hubiera llegado en un momento determinado un bloque de paramilitar o autodefensa en esa zona, pues obviamente de alguna manera desequilibraba el poder y los, digamos, desmejoraba frente al tema de cómo iban a manejar ellos sus brazos delincuenciales dentro de toda esa región. Entonces ahí empezaron a matarse comandantes, a matarse miembros,
y eso fue escalando el conflicto hasta que llegó un momento en que intervinieron los hermanos Castaño, y cuando intervino los hermanos Castaño, que llegaron a la conclusión que quedaba Medellín, digamos, o el Valle de Aburrá, dividido en dos. Uno era la región oriental y otro era la región occidental. La región oriental la controlaba Don Berna, la región occidental la controlaba Doble Cero, pero al interior de la oficina o del bloque Cacique Nutibara no estuvieron de acuerdo con esa solución, porque de todas maneras ya tenían intereses creados muy grandes dentro de la zona occidental, en la zona oriental, perdón, y entonces digamos que siguió la guerra. Esa guerra tuvo bajas muy importantes, muy sensibles para los comandantes. Entiendo que un hermano de Don Berna fue asesinado por miembros del bloque Metro, varios comandantes del bloque Metro fueron asesinados por gente de Don Berna, secuestraron señoras, esposas de los miembros del bloque Metro, y del bloque se volvió una cosa inmanejable. Entonces los Castaño trataron de intervenir, pero las diferencias eran irreconciliables alrededor del tema propiamente del narcotráfico, porque Doble Cero en un momento determinado rechazaba que las autodefensas se narcotizaran, porque decía que perdían su naturaleza antisubversiva y se iban a volver simplemente cuidadores de laboratorios y de rutas, lo cual pasó. Volvamos al enfrentamiento entre el bloque Cacique Nutibara y el bloque. Pero sí te quería aclarar algo, Holman, y es que pues la donbernabilidad como tal era innegable. O sea, el poder que tenía Don Berna aquí era total, ¿cierto? Entonces eso también generó mucha discordia y mucho rechazo entre los dos bloques que estaban pugnando, y aunque en esa época ya todavía no se habían desmovilizado y no se hablaba de donbernabilidad, pero el poder de Don Berna desde hace muchos años, prácticamente desde la muerte de Pablo Escobar, es innegable en Medellín. Y viene el enfrentamiento, entonces, entre el bloque Cacique Nutibara, concretamente entre Don Berna y tu hermano. Sí. ¿Es correcto? Sí. ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo pues una guerra muy particular en cuanto a que se dio en el oriente antioqueño básicamente, y en parte del nordeste, un cerco del bloque Metro, un cerco coordinado del ejército, coordinado de la policía, coordinado de bloques paramilitares que estaban en Puerto Berrío, o sea, concretamente gente del bloque Central Bolívar, gente que vino del Bajo Cauca, de Cuco y de Macaco, tropas que se enviaron pues a esa región, e incluso vino gente desde el bloque Calima. Desde el Cauca, desde el Valle. Desde el Valle. Y toda esta agrupación de bloques paramilitares para aniquilar al bloque Metro. Sí, eso tiene, digamos que una historia que tiene mucho que ver con el tema de la negociación en Ralito y de una situación que se dio en el momento determinado cuando se comenzó la negociación de las autodefensas en el gobierno presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, a finales de 2002 y 2003. Se exacerbó esa guerra. Mi hermano se declaró en disidencia con el bloque Metro, o sea, primero no hizo parte estructural de las AUC, sino que él siempre se reconoció como autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá.
siempre reconoció a su comandante Carlos Castaño, no como comandante de las AUC, sino como comandante de la ACU. Entonces, cuando se dio la orden, digamos, por parte de los bloques paramilitares de recogerse en zona de distensión para negociar con el gobierno y se fueron a Santa Fe de Ralito en Córdoba, comenzó una presión muy grande para que Doble Cero fuera a esa negociación. Doble Cero no fue a esa negociación, se declaró en disidencia y un desafortunado mensaje también con una masacre muy grande que hubo en San Carlos a principios de diciembre del 2002. Quedó como el mensaje pues que él había mandado, que ya había una orden de cese al fuego y él no la atendía. Entonces a él ya le habían, digamos, lo habían motivado para que no fuera a Ralito o no se uniera a una negociación, porque en primer lugar, cuando inició el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, un teniente en Segovia hizo un falso positivo con 20 o más personas del bloque Metro, lo citó para una operación conjunta, los llevó a un sitio y en el sitio les había montado una emboscada y dentro de un camión en que iban los ametralló y los asesinó. Eso le dio a él, a mi hermano, pues un dolor muy grande de semejante traición, hasta el punto que declaró ya en una página que tenía el bloque Metro en internet, hizo una declaración y decía: esto coincide con el final, o esto marca el final del paramilitarismo del bloque Metro. El bloque Metro seguirá siendo un movimiento de autodefensa campesina, mas no va a servir intereses paramilitares. Entonces, ese mensaje, más el no ir a atender el llamado de Ralito, comenzó una presión muy grande por parte del gobierno nacional en la mesa de Ralito para que los entraran y los llevaran a negociar, y comenzó una presión muy grande también dentro de las autodefensas, porque la solución que encontraron fue atacarlo, o sea, exterminar el bloque Metro. Hubo presión del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Su encargado en la mesa de Santa Fe de Ralito era Luis Carlos Restrepo. Hubo presión de Luis Carlos Restrepo y el expresidiario también, Álvaro Uribe Vélez, para acabar con el bloque Metro. Sí, concretamente hubo una presión muy grande de Luis Carlos Restrepo para que se diera esa situación primero presionar a Rodrigo para que fuera a la mesa de negociaciones, y segundo, posteriormente, por otra situación que más adelante te voy a comentar o les voy a comentar, para que se acabara el bloque Metro como tal. Álvaro Uribe Vélez, Luis Carlos Restrepo le piden a los demás jefes paramilitares en Santa Fe de Ralito presionar a su hermano, alias Doble Cero, para que se integre a la mesa. Aquí es donde viene mi pregunta. Alias Doble Cero y el bloque Metro no se integra a la mesa de Santa Fe de Ralito porque estaban viendo que eso era más una negociación con el narcotráfico. Obviamente en la negociación de Santa Fe de Ralito había autodefensa como tal, o sea, no así que todos eran narcotraficantes, pero sí había una, digamos, muy importante representación que marcaba la dirección en que se iba a dar esa negociación, y era en solucionar problemas de los narcotraficantes. Mi hermano no quiso esa reunión, no quiso asistir a Ralito, y si hubo una presión de Luis Carlos Restrepo. Si hoy conversas con cualquiera de los comandantes paramilitares que estuvieron en Ralito, te lo va a decir, porque nos lo han dicho a mí, a mi hermano, a mis hermanos,
abiertamente la presión del gobierno para traer a la mesa de Ralito primero a su hermano y después para que su hermano saliera del panorama de cualquier manera, fue directamente por Luis Carlos Restrepo. Esta parte es muy delicada e importante, porque la familia García, los hermanos, hermanas de Mauricio García, conocido como Doble Cero, comandante del Bloque Metro y uno de los fundadores de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, junto a Carlos Castaño, dicen, creen y les han dicho que la orden de acabar, de aniquilar el Bloque Metro provino del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La orden, cuando usted dice acabar el Bloque Metro, ¿a qué se refiere? ¿Hasta dónde? ¿Entregarlos a la justicia o exterminarlos? Hay que hablarlo claramente y francamente, que ese tema, no solo del asesinato de mi hermano, sino de la muerte en combate y fuera de combate de cientos de combatientes del Bloque Metro, fue un crimen de Estado. Y fue un crimen de Estado porque no solamente por la presión que hubo, pues, y que pudo haber llevado finalmente a algunos bloques de autodefensa a buscarlo y asesinarlo y a irse a la guerra con él, sino que de todas maneras desde la misma presidencia de la República en su momento hubo una orden directa de acabar el Bloque Metro. Se hizo disidente, se fue a un lado, pero sabía que tenía que negociar de todas maneras. O sea, ya el tema de la negociación era ineludible, pero no quería ir a negociar a Santa Fe de Ralito. Entonces buscó, a través de una persona muy cercana a él, prácticamente de la familia, que se llamaba Fernando Quijano, que era el administrador de las fincas y la persona de confianza de don Ernesto Garcés Soto, que es un ganadero y cafetero muy importante del país, íntimo amigo de Álvaro Uribe Vélez, que le llevaran un mensaje de parte del Bloque Metro a Álvaro Uribe Vélez. Alias Doble Cero, comandante del Bloque Metro, envía un mensaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en ese momento presidente, porque no se quiere sentar en una mesa donde considera que es una mesa de negociación con el narcotráfico. Manda un mensaje a través de Ernesto Garcés Soto, conocido empresario antioqueño. ¿Qué pasa? Él le envió el mensaje de don Ernesto, el mensaje lo escribió a tres manos, con la participación de una persona que también fue muy cercana a él en un momento determinado y que le ayudó muchísimo en esa etapa, digamos, final del Bloque Metro. Le envió un mensaje al presidente Uribe. El presidente Ernesto Garcés se lo entregó, un mensaje escrito, lo entregó personalmente a Álvaro Uribe en su oficina, no sé, creo que fue en la finca de Río Negro, y Álvaro Uribe lo leyó, pues obviamente que tendría que entrar como en una puesta en escena más o menos para recrear un poco lo que ocurrió ahí, pero tengo que resumirlo en que lo leyó, lo dobló, siguió hablando con Ernesto, de pronto volvió a coger el papel y lo volvió a leer, agarró el teléfono que tenía a la mano, llamó a una persona, le comunicaron al general Campo, que era el comandante de la policía, que había vuelto, ya había salido de la policía y Uribe lo volvió a llevar. Le comunicaron al general Campo y después de un cruce de algunas palabras le dijo: general Campo, ¿usted se acuerda de este grupo así, 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 que tienen por allá en el nordeste antioqueño, por donde mi papá tenía la finca? Y el otro le contestó seguramente: sí,
la orden expresa la dio en ese momento Álvaro Uribe: hágame el favor y lo sacaba, y le colgó el teléfono y siguió hablando con Ernesto Garcés. Esa fue la respuesta de Uribe a través de Ernesto Garcés. Lo tendrá que confirmar don Ernesto Garcés. Cuando llega esa respuesta de Álvaro Uribe Vélez, ¿cómo es interpretada por su hermano y por ustedes, por la familia? Pues nosotros conocimos la respuesta ya prácticamente después de toda esa situación, inclusive yo pues ya al final de las últimas conversaciones que tuve con mi hermano, que me impresionó mucho, pero obviamente mi hermano entendió que desde la masacre de los muchachos que asesinaron en el camión en Segovia, y desde toda esa presión que se estaba dando en Santa Fe de Ralito y todas estas situaciones que estaban presentando, y la denuncia y la respuesta cortante de Álvaro Uribe frente a eso, de que los acábelos, entendió que había llegado al final pues del bloque metro como tal. Parte de la importancia de esta entrevista es porque se ha dicho que el expresidente Álvaro Uribe Vélez es uno de los fundadores precisamente del bloque metro, y que es el bloque metro lo que termina envolviendo a Álvaro Uribe Vélez, envolviéndolo, digamos, ligándolo con el proyecto paramilitar en Colombia. ¿Tiene que ver esto con el asesinato de su hermano? Yo considero, pues, para mi interna formación, para mi pensamiento, pues, que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez terminó el bloque metro porque era un estorbo dentro de una piedra en el zapato por su nexo inminente pues y directo con Doble Cero y con militares y con obviamente hasta el presidente de la República y el gobernador de Antioquia en ese momento. Repito, fue un crimen de Estado, y yo diría que las causas inmediatas y las causas remotas también están ligadas al desarrollo de la forma como se creó, cómo se desarrolló, qué servicios paramilitares prestó y finalmente cómo se terminó el bloque metro. Cuando hablas de nexo, ¿a qué te refieres, Antonio? Cuando hablas de nexo, bloque metro, Álvaro Uribe Vélez, gobernación de Antioquia, y tu hermano Doble Cero. Tengo el convencimiento que el bloque metro surgió, como te lo expuse ahora, como un proyecto de contención de la guerrilla, un proyecto contrasubversivo, pero fue formado desde la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez. No voy a decir que Álvaro Uribe Vélez dio la orden directa, pero pues, o sea, blanco es, gallina lo pone. Eso es prácticamente innegable. Por lo menos para la familia García sí lo es. Sí, sí tenemos ese convencimiento, que detrás de todo lo que se dio, todo el devenir del bloque metro hasta la muerte de mi hermano y el asesinato de muchísimos de sus combatientes, tuvo que ver con el origen desde la gobernación de Antioquia del bloque metro. ¿Qué relación hay entre el asesinato de su hermano y el asesinato de Carlos Castaño? ¿Terminan siendo ellos dos grandes amigos? Y los dos terminan siendo asesinados por sus propios excompañeros. Carlos Castaño en ese momento estaba, digamos, ya muy retirado de la mesa de Ralito. Perdón, quien estaba dirigiendo en ese momento esa negociación era Mancuso. Carlos ya se había hecho a un lado, mandó una carta de renuncia y estaba pues, digamos que
en otras situaciones, en otras circunstancias, buscando arreglo con los Estados Unidos. Y me lo dijo a mí personalmente la única vez que pude hablar con él. Solamente una vez me lo encontré en Urabá, y cuando supo que yo era hermano de Rodrigo, nos pusimos a conversar y tuvimos una conversación muy directa, que otro día se la cuento. Pero entre las cosas que conversamos es que estaba buscando un acuerdo con los Estados Unidos. Su abogado era Joaquín Pérez, que creo que no lo ha negado, y que tiene mucho conocimiento de ese momento concreto de la vida de Carlos Castaño. Y se dio también la salida de mi hermano, y él le mandó un mensaje a mi hermano, concretamente conmigo en ese momento. Yo se lo pude dar luego telefónicamente, y es que le dijo: dígale a su hermano que en este momento estoy en iguales o peores condiciones que él. Ya estaba prácticamente... Ya sabía que lo iban a matar. Ya sabía que lo iban a matar. Y que ojalá pudiera negociar con los Estados Unidos, que insista, que yo estoy hablando con ellos y estoy a 5 años, que pues una condena de 5 años y me voy a ir. Él estaba decidido en ese momento a irse a los Estados Unidos, a aclarar su situación con los Estados Unidos. Según usted, conociendo esa última conversación que tuvo Carlos Castaño con usted, que pueda entender razones por las cuales no la va a hacer pública ahora, pero sí tengo que preguntarle, ¿lo matan porque ya iba a negociar con los Estados Unidos? ¿Fue uno de los motivos? Antonio, para terminar, yo siento, escuchándolo, de alguna manera usted lo confirma, esta entrevista se da por su hermano, Mauricio García, comandante fundador de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá y del Bloque Metro, por los combatientes del Bloque Metro que usted dice fueron asesinados en el marco de una orden de Estado, de un crimen de Estado. Desde ese punto de vista, y para terminar, Antonio, ¿qué mensaje le envía usted a Álvaro Uribe Vélez? El mensaje tiene que ser claro y contundente. Por favor, cuente la verdad.